Esta noche se separan los nenes de los pipis. Hasta la victoria. Vamos esta noche, el último juego. Aquí tenemos la bandera, pero es la cubana. Es aquí en Italia, estamos en San Alpino y tienen una bandera. Me están pitando los italianos ahí. Pero yo soy de Puerto Rico, gente, yo voy a Puerto Rico esta noche. Tengo aquí el Coast Guard Sector San Juan logo, que con la isla de Puerto Rico. Y vamos a estar pendientes a la victoria nuestra que tendremos esta noche. Una buena seña de lo que va a pasar esta noche. La bandera tiene los colores invertidos. Veremos. Óyeme. Calentando. No se debe correr muy rápido porque voy y quemo la brea. Bueno, esta noche nos medimos a los Estados Unidos. Y hay muchas personas que dicen que le vamos a ganar muy fácil, que esto y que lo otro, porque ya Estados Unidos perdió un juego con nosotros, que nosotros somos una jodienda. De ahí para acá estamos invictos. Y yo digo, gracias a Dios estamos invictos. Los muchachos han hecho tremendos juegos. No hay duda de eso. Ha sido un equipo excepcional, ha llevado a Puerto Rico, el nombre de Puerto Rico a todo lo alto y nos llena de mucho orgullo. Pero este último juego no nos podemos dormir. Ellos van a estudiar la estrategia y van a venir con una nueva maña. Y así que la bola es redonda, acuérdense, y se puede ir para cualquier lado. Yo voy a los míos, yo voy a mi Puerto Rico, pero también si Estados Unidos le gana a Puerto Rico, también no voy a estarle tirando a los de Puerto Rico, porque ellos saben, el desempeño de ellos ha sido demasiado profesional. Muy buena jugada, tremendo. Y no podemos ahora por un juego que a última hora nos vengan a decir que esto es lo otro, o sea, lo que tenemos que hacer es apoyarlo siempre, pegarse a pintar el pelo de negro o otra vez, porque el Team Rubio perdió a lo último. Así que voy a los míos, Puerto Rico va a ganar. Y tengan eso, se lo pueden llevar al banco, papá, mira, puñeta. Gente, Puerto Rico va a ganar. Mira, Puerto Rico va a ganar esta noche. Bueno, he visto que hay en Puerto Rico hay personas tirándole a otros porque a nuestros jugadores, hay unos que dicen ahí, o unas, no sé, que dicen que la esposa de uno de los jugadores es muy gorda, que es muy fea. Gente, no se pongan en eso. Y que si esto y que si lo otro, que ahora aparece de que el gobernador le hizo un acuerdo con JetBlue, o JetBlue hizo un acuerdo con el gobernador, no sé ni quién lo hizo, y le van a dar un avión para que ellos puedan regresar, los campeones, nuestros campeones, ganen o no, son nuestros campeones esta noche. Y rápido quieren mezclar la política. Mira, le consiguieron un avión, vamos a celebrarlo. Olvídese quién, si fue el gobernador, fue JetBlue, quién lo hizo. Pero en este momento no me están la política. A la madre, puñeta. Y otra cosa, ¿qué significa puñeta para ustedes? Para muchas personas significa muchas cosas diferentes. Tiene diferentes significados. Cuando yo era pequeño, esa era una palabra mala. Puñeta es masturbarse, una masturbación. Para el que es boricua, puñeta significa como decirle en inglés fuck. Que para algunas personas es malo, para otros dicen no, que fuck no es una palabra mala. Bueno, fuck significa fornicar, significa joderse, y hay muchas cosas que significan. Pero significa masturbarse, pero a la misma vez significa una expresión como decir fuck o coño o algo así, pero como más puertorriqueño. Así que yo sé que hay personas que dicen que está mal, que no se debe decir, que está mal dicho. Entonces, pero porque a veces hay menores y algunos padres quieren proteger a sus hijos, o alguna religiosa o religioso, la iglesia. Mira, yo entiendo los puntos de todo el mundo, vamos a respetar uno al otro. Y olvídese, si alguien dijo, mira, que está mal dicho, pues está bien. Yo lo digo, pero es una palabra que yo uso a diario. Solamente lo estoy diciendo en estos días por cuestión del campeonato.
pero no es que voy frente a mi madre y digo puñeta o esto y lo otro, pues yo, por el respeto, porque yo sé que no es una palabra, que tampoco es un Dios te bendiga. Así que, gente, vamos a... Y no metemos la política en esto del campeonato. Mira, esta gente se han ido, se han fajado. Y ellos son tremendos peloteros de grandes ligas. No debemos de olvidarnos que ellos trabajan para los equipos americanos. Que ellos se han hecho porque en Puerto Rico no tiene esa oportunidad que ellos tienen en Estados Unidos. Y nadie los está culpando porque ellos se fueron a jugar para Estados Unidos para hacer su... Ahora, en este momento, que hay un equipo que ellos se juntaron y se hizo un equipo de puertorriqueños y vinieron. Si hay alguno, como un jugador que hay que es mitad y medio, pero nació en New Jersey, qué sé yo, si él decidió quedarse por allá, mira, su decisión. Gente, ¿por qué tengo que estar diciendo, que es obligado? Eso no es obligado. La definición de patriota y nacionalismo son dos cosas diferentes. Que joderse, ¿ven? Ahora estamos todos felices porque van ganando, no han perdido una, estamos felices. Pero si pierden ahora, no vengan a sacarle en cara de que aquel, que al otro, que el gringo le hizo culpa, qué sé yo, para ir para acá, que, ¿sabes? Mira, es un juego. Y en una semana ya se va a celebrar todo esto y volvemos otra vez a los trabajos y volvemos a lo mismo. Así que vamos a respetar a los demás y vamos a celebrar juntos. Y aunque no ganen esta noche, ya son campeones porque llegaron a la final. Pero yo sé que van a ganar. Yo tengo esa fe. Yo estoy bien seguro de que van a ganar. Así que nadie le dé un ataque al corazón esta noche. A nadie se ponga a pelear con la mujer o con el marido por el juego. Mira, porque es un juego. Es que ¿sabes lo que me gustaría a mí? Me gustaría que nosotros fuéramos así de patriotas todo el tiempo. No solamente cuando estamos ganando, cuando estamos en el exterior para dejar ver al mundo lo patriotas que somos, con nuestros gritos de victoria, puñeta, pintándonos los pelos de rubio, que Team Rubio, muchos hashtags para allí y para acá. Me gustaría que fuéramos así todo el tiempo. Que cuando vamos a un restaurante de comida rápida y vamos por la ventanilla y compramos para comer dentro del carro, una vez que salgamos de esa área, no tiremos la bolsa de esa basura en la calle. La gente usa las calles como si Puerto Rico fuera un zafacón. Me da mucha pena cuando yo voy a los ríos y veo el basurero que la gente deja, Pampers y todo. Mira, si usted va a un río, va a la playa, mira, llévese una bolsita de basura. Según puede llevar todas esas cosas que usted lleva allá con ese mismo amor, tráigase su bolsita de basura y depositar en el zafacón de su casa. ¿Cuál es la jodienda con no querer ensuciar su carro y tirar las cosas en la calle? Que prefieren ensuciar la isla que ensuciar el carro. Mira, ponga una bolsita dentro de su carro y llévele. Cuando llega a un establecimiento o algo que tenga un zafacón al frente, tire esa basura. Gente, no sean tan puercos. Mira, yo soy de Naguabo y ahí en la salida 18, para ser más específico, cuando yo trabajaba en San Juan, que salía todas las mañanas por ahí, especialmente después de un weekend, yo podía ver la cantidad de basura que la gente tiraba en esa rampa antes de tú montarte en la autopista, la 53. Y yo miraba y mira, bolsas de Burger King, los potes esos de las Coca-Cola, las batidas, y hasta bolsas de basura de esas negras. Digo, ¿qué pasa con la gente? ¿Entiendes? Entonces después, yo soy boricua, para que tú lo sepas, eso es de boca nada más, papá. Eso lo pones en Facebook y eso, pero por dentro eres boricua. Entonces tienes la casta. Debería decir, que aquel está por allá afuera y no ama a Puerto Rico porque se fue para allá, para acá. Bueno, yo no critico a nadie porque se vaya. Yo ahora mismo estoy en Italia.
Y yo trabajo por acá, pero siempre estoy pendiente a Puerto Rico. Yo tengo mi casa, tengo mi perro, tengo mis cosas allá. Y toda mi familia está allá y mi anhelo es volver a Puerto Rico. No pude hacer el trabajo que tengo allá, pues arranqué para acá, tengo mis razones. Y todos tenemos una razón para todo, pero no hay razón para ser tan lechones y puercos. Así que, gente, vamos a ser patria, vamos a velar que nadie ensucie nuestras calles, nuestras playas. Cada uno tenemos que poner nuestra botita, nuestra bolsita para recoger la basura. ¿Sabes lo triste que es que tú lleves a un extranjero a Puerto Rico, a alguien que venga de Estados Unidos, de otro país, y tú bien orgullosa señales tu isla y te metes por una de esas carreteras por ahí y lo que hay son montones de basura y en la misma calle el basurero? Eso es una vergüenza, gente. Y yo siento vergüenza ajena cuando esas cosas pasan. Es una vergüenza. Bueno, le metí duro hoy. Hace como media milla. Yo espero que ganemos esta noche y también espero que las personas no mezclen el deporte con la política. Yo voy a los míos, yo voy a mi Puerto Rico pero hay que llevar 2 carretillas, gente. Y siempre hay la posibilidad de que nuestra representación Dios mío, esta gente es tan fuerte. Edwin Díaz, allá de mi pueblo, de Naguabo, papá. Y el otro, el Cache, el Javier. Esta gente se han votado. Todos han hecho un equipo. Pero esos dos se han destacado bastante, se mencionan bastante. Y ha sido llegó en buen momento esta victoria para ahora que después de las elecciones muchas personas se sienten deprimidas, otras qué sé yo, con todos esos problemas. Celebran el momento que hay que celebrar, se apoya cuando hay que apoyar, pero siempre sea buen puertorriqueño, gente. Eso es todo el tiempo, no es que cuando ganen. Así está nuestro equipo, labor en curso. Vamos en el curso a la victoria, a la cima.